Bueno, nos conectamos con lo que estamos hablando. La transición entre la promesa y el testamento. De eso es que estamos hablando, ¿no? Hola. ¿No les da frío así tan esparcidos? ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando? La transición entre la promesa y el testamento. Vimos que la promesa es una palabra ordinaria dicha por Dios en la que Él se compromete a que hará algo por nosotros. Luego viene el juramento. ¿Qué dijimos del juramento? Es una confirmación legal y escrita de esa palabra ordinaria o promesa. Ya vamos por el juramento. Amén. Importante que entendamos que Dios primero dio una promesa a Abraham, luego para que se afianzara en fe en lo que Dios le había dicho, entonces interpuso juramento. Dios dijo, juro por mí mismo, poderoso eso, ¿sí o no? Juro por mí mismo que te bendeciré. Y es la segunda parte de aquello que quería hacer Dios. Ya entendimos, y por favor, hermano, es importante que usted tenga la certeza de que esa promesa no era para el pueblo de Israel. Esa promesa era para Abraham y la simiente de Abraham, que la simiente es Cristo Jesús. Y si nosotros recordamos que hasta hoy los judíos desprecian o rechazan a Jesús como Mesías, pues nos damos cuenta que esa promesa no es para Israel. Esa promesa es para mí. ¿Para usted también? Ah, muy bien. Entonces, primero fue la promesa, luego vino el juramento. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted sí sabe lo importante que es para Dios tu familia? No me ha escuchado. ¿Usted sí sabe lo importante que es para Dios tu familia? Le digo algo. Él hará lo que tenga que hacer para despertarte a esta verdad poderosa. La cultura en que nosotros vivimos, la cultura en que crecimos, nos ha dejado una mala proyección de lo que es la familia para Dios. Escuche, a nosotros nos enseñaron que mamá se aburrió y dejó a mi papá. Tenía 11 hijos, pero no le importó, salió y se largó. Y el caos que llegó después de esto, impresionante, impresionante. Entonces Dios siempre cuidará de hacer que tu familia funcione como Él dijo que debe funcionar. Se cuidará, aún muy a pesar tuyo y aún muy a pesar mío, se cuidará de que tu hogar sea tenido en la estima que Él lo tiene. Hoy nosotros no podemos tener ese hogar así como a la carrera, como que, si no me gusta me largo. O la persona que está a toda hora invitando a su pareja, pues váyase. O a toda hora amenazándole con que, pues separémonos, yo me quiero separar. Qué pena. Ese no es un principio bíblico. El principio bíblico es el fundamento, la fortaleza, la unión, la unidad en la familia. ¿Usted ha entendido eso? Es importante que lo entienda, ¿sabe por qué? Porque Dios le estaba prometiendo a Abraham la bendición no de una sola persona. Eso es tan importante, hermano, que se lo voy a repetir. Abraham no le dijo, Dios no le dijo a Abraham, te voy a bendecir a ti y ya, y voy a bendecir a algunas personas que me sirvan. No. Él dijo, te bendeciré y serás bendición, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe que Dios es celoso, hermano? ¿Sabe que si una mujer está haciendo lo correcto delante de Dios, si ella, por honrar a su Padre Celestial, hace lo que debe de ser, se sujeta en obediencia a ese marido,
por malo que sea ese marido, por injusto que sea ese marido, óigame, por amor a esa mujer que sabe obedecer a Dios, le mete su pela a ese marido y lo alinea. Claro que el problema es que también de allá para acá funciona. La mujer que no se quiera someter a ese esposo, y ese esposo, bueno, espere que el Señor la mechonee hasta que entienda, porque para Dios es muy importante. Diga conmigo, para Dios es muy importante mi familia. Por eso la promesa que le hizo Abraham fue sobre las familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego, después del juramento, pasó al pacto. Ya el pacto es otra cosa. Voy a recordarle para que nos vamos enfilando. Promesa es una palabra ordinaria dicha por Dios en la que Él, Dios, se compromete a que hará algo por nosotros. Luego, juramento es una confirmación legal y escrita de esa palabra ordinaria o promesa. Ya la promesa la escribió, porque cuando usted le dice, ve, pasate por una bendición estos días a la casa, en estos días pasás que te tengo algo. ¿Cómo puede usted obligar a esa persona que le dijo o que le ofreció? ¿Cómo la puede obligar a que le cumpla algo? No. Usted puede ir a la casa y tocarle la puerta, toc, toc, toc. Hola, ¿qué más? Vine por lo que me dijiste. No. Ahora tengo afán, ahora no te puedo dar aquello que te dije. Vení otro día y ahí lo puede tener un año. ¿Sí o no? Pero si le dice, te voy a dar algo, pero ¿sabes qué? Hacete un papelito donde se compruebe que allí se compruebe que yo me comprometo contigo a darte tal cosa. Diferente. ¿Y por qué no vamos a una notaría y la legalizamos? Ya la cosa no es así tan sencilla. Ahora hay una confirmación escrita. Pacto, ¿qué es pacto? Pacto, cuando la promesa ha sido confirmada por el juramento, inmediatamente llega a convertirse en un pacto. Y hay muchos pactos. No le voy a hablar de todos porque no me alcanzaría el tiempo, pero hay pactos y nosotros tenemos que saber qué clase de pacto hizo Dios con nosotros. El pacto que se usaba en ese tiempo, el pacto que más se encontraba en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, era el pacto soberano-vasallo. Soberano, rey; vasallo, un servidor del rey. Ese era el pacto que se hacía más frecuentemente entre la gente de ese tiempo. Entonces el rey decía, yo como soy tan bueno, ¿tú tienes cuántos hijos? Tengo 4 hijos varones y tengo 2 hijas mujeres. Yo como soy tan bueno, decía el rey, voy a hacer un pacto contigo. Me das 3 hijos para que me sirvan a mí como soldados en la guerra y me das las 2 muchachas, las 2 mujeres. Las 2 mujeres me las das. Yo una la pongo en la cocina, pero la más bonita la convierto en mi esposa. Y por eso te voy a rebajar los impuestos. No te voy a cobrar sino la mitad de los impuestos. Oiga todo lo que le quitó. ¿Y sabe qué decía el súbdito de ese rey? Se arrodillaba y decía, viva para siempre el rey, que esa misericordia se mantenga durante toda la vida. Cabezón. Pero para él era una bondad inmensa que le dejara al menos un hijo varón en la casa y que le rebajara un poquito los impuestos. Ese era el pacto soberano vasallo. Yo que soy tan bueno, te voy a despojar de todas tus propiedades, pero te voy a dejar la vida. ¡Ay, gracias, gracias! Por eso el Señor Jesús dice, hablando de quién será el mayor cuando yo parta. Pedro le dijo, Señor, ¿quién será de entre nosotros, quién será el mayor cuando tú ya no estés? Él cita el pacto soberano vasallo, que es el que se da hoy en cualquier país. Dice, mire, los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente y sin embargo son llamados bienhechores. Le voy a contar una cosa, no le diga a nadie, pero el gremio político en países como Colombia se ha dedicado a saquear los países
Y la gente va y abraza a los políticos corruptos y les dice gracias y hasta se les arrodillan, pues. Terrible. ¿Ah? Ay, los besan y dicen el bienhechor. Y mentiras que a costillas del pueblo tiene fincas, tiene terrenos, tiene de todo. El bienhechor. Ay, todavía vivimos como vasallos. Diga, yo no. ¿No? Hay otro pacto. Ese no era el pacto que Dios iba a hacer con Abraham. El pacto que Dios iba a hacer con Abraham y el que al final hizo, pero que al final no hizo, ahora le explico qué es eso, fue el pacto de iguales, pacto entre iguales. Ese pacto consistía en esto. ¿Qué vamos a ofrecer para sellar nuestro pacto? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que, ¿qué tiene usted? Yo tengo unos toritos ahí, bueno, traiga un toro suyo. ¿Y usted qué tiene? Yo tengo ovejas, listo, traiga una o dos ovejas suyas. ¿Dónde vamos a hacer el pacto? Hagámoslo delante de Jehová. Vamos al altar de Jehová. Listo, hablaban con el sacerdote, queremos hacer un pacto. El sacerdote siempre estaba presto para dirigir esos pactos. Tomaban los animales, los sacrificaban, los mataban, derramando su sangre en tierra, los acomodaban sobre el altar y los partían a la mitad, a todos los animales. Y el pacto entre iguales era de esta manera. Ellos se comprometían a llevar una sociedad o a que el uno le diera al otro otra cosa, lo que sea, pero ese pacto decía, el pacto entre iguales decía, así me haga Jehová, señalando los animales partidos por la mitad, así me haga Jehová y aún me añada si yo incumplo el pacto que estoy firmando hoy con la sangre de estos animales. Eso era. Eso fue lo que le mandó a decir Jezabel a Elías. Cuando se dio cuenta que mató toda esa cantidad de profetas de Baal, señalando a los que estaban degollados, le dijo, así me haga Jehová y aún me añada, si mañana tu persona no está como la de uno de ellos. Y Elías se asustó, porque eso era más que un compromiso, es un pacto a cumplirlo. Una de las veces que a Pablo lo apresaron, los judíos se aliaron y pactaron entre ellos no comer nada ni beber ni una gota de agua hasta que no mataran a Pablo. Eso era un pacto serio. ¿Sabe qué pienso yo? Que Pablo se les voló. Y entonces, ¿cómo harían ellos para romper ese pacto? Que era muy serio en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es el pacto que hizo Dios con Abraham? Diga conmigo, el pacto entre iguales. Oiga, tremendo. Pero póngase a pensar pues, hola. Si un ser humano somete a otro con el pacto soberano vasallo, que eso es lo que se hace en el gobierno hoy en día, el presidente tan bueno, y todo el mundo a votar por él. Dios, que es todopoderoso y soberano entre todos, oiga, inclinarse, rebajarse a mirar a un hombre como igual y decirle, hagamos pacto, hagámoslo. ¿Sabe qué pasó? Que al final, le voy a contar la historia y después leemos, que al final de todo, el Señor se puso a pensar y dijo, ¿qué va a ser capaz Abraham de cumplir un pacto conmigo? No lo puedo hacer entre iguales. O sea, no solamente se rebajó, sino que al final dijo, ¿cómo voy a hacer yo un pacto entre iguales si Abraham no es capaz de cumplir con la mitad de su pacto? ¿Sabe qué? Yo hago pacto contigo. Al final fue Dios solito. Fue Dios solo el que dijo, yo hago pacto contigo. No, hagamos pacto entre usted y yo. Dijo, no, yo hago pacto contigo. Porque se dio cuenta que Abraham no podría sostener ese compromiso tan grande. Empecemos a leer. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6.
¿Estás allí? Dice la Biblia, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? ¿De quién está hablando? Léalo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Por tanto, no, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y porque ese pacto no era para los del pueblo de Israel? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Dios cumplió esto con el pueblo de Israel? Sí, Él siempre lo cumple. ¿Sí lo cumplió el Señor? ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel no le fluyó a este pacto. Ellos en un primer momento creyeron al Señor Jesús y empezaron a trabajar, a evangelizar, pero al final los judíos dejaron de creer en que Jesucristo era el Mesías. Y hoy, hermano, es escaso el judío que cree. Hoy está establecido para el verdadero judío, que ellos se creen verdaderos judíos, pero que cuando sigamos estudiando el capítulo 9 de Romanos nos vamos a dar cuenta que no por haber nacido de la descendencia de Abraham o de Jacob, no por eso la gente se puede llamar israelita o judío. El verdadero israelita tiene sus características y no son físicas, no. Entonces vamos por el 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ya aquí es un pacto lo que está establecido. Un pacto que tiene que ser conforme al propósito de Dios y conforme a lo que Dios quiere o quería establecer a través de Abraham cuando viniera el Señor Jesucristo y Jesucristo engendrara a la iglesia. ¿Usted sí sabe que usted es engendrado por Jesús? ¿Sí lo sabe? Usted y yo somos familia de Jesús, porque Él vino a esta tierra a engendrar familia. Él vino a esta tierra a establecer familia, y no cualquier familia, porque el error, hermano, de nosotros como cristianos es creer que Jesucristo vino a engendrar familia, a establecer familia, a engendrar hijos, y que esos hijos son un poco de arruinados, son un poco de enfermos, son un poco... No. La Biblia dice que los hijos son como su padre, ¿cierto? No, usted no me escuchó. La Biblia dice que lo que Él determinó, que lo que Dios determinó es que usted y yo nos multiplicáramos, ¿sí o no? Jesucristo se multiplicó en nosotros. Él nos dio de su naturaleza. Y la Biblia dice que tal cual es la madre, tal cual la hija, tal cual es el padre, tal cual el hijo. Y uno de los engaños, uno de los errores más grandes de la iglesia fue en un tiempo creer que Jesucristo fue pobre. Por palabras mal entendidas como por ejemplo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba hablando de que todavía no había establecido la iglesia y por lo tanto no tenía dónde reposar su cabeza que iba a dirigir y que está dirigiendo hoy en día toda la iglesia. Entonces la gente lo decía por pobre, lo hacía por pobre. Y como no leemos la Biblia, cuando la Biblia dice que los reyes de Oriente
vinieron a traerle sus presentes al Señor Jesús y nombran cosas como mirra, como incienso y como oro, entonces la religión tradicional, la religión romana, tipifica de que le trajeron cositas, ¿no? Cositas, así, un poquitico de incienso, un poquitico de mirra y 2 piedritas de oro. Pero cuando nosotros nos vamos al Antiguo Pacto y vemos cuáles eran las costumbres de los reyes de Oriente, cuando daban un regalo, cuando daban un presente, eran toneladas de oro. ¿Y usted cree que iban a venir desde Oriente a traerle esta roquita de oro para el Mesías? No, hermano. El Señor Jesús fue rico. No, espérese. Terrenalmente hablando de dinero, hablando de riquezas materiales, fue rico. Claro. Dios le proveyó desde su nacimiento de todo el dinero necesario para desarrollar su ministerio. De tal manera que la túnica del Señor Jesús no se encontraba en sus alrededores, de esa marca no se encontraba por ahí. Era codiciable, era apetecida aún por los soldados que la echaron a suertes. Dice la Biblia que era de un tejido exclusivo y que no tenía ¿qué? Costuras. Había sido hecha especialmente como una gran marca hoy en día, como la mejor marca que usted se imagine. Así. Dice la Biblia que él sacó a unos empresarios de la pesca, los sacó de su empresa y les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombre. Y mucha gente se imagina, y por eso es que muchos ministros llaman al servicio a personas y les dicen, deje su trabajo y véngase a servirme a mí. Pero nunca les dan para la remesa, nunca les dan para el agua y la luz, nunca. Porque creen y se han metido en el cuento que el Señor Jesucristo era igual de irresponsable. No, qué pena. Todos aquellos que seguían al Señor Jesucristo en su ministerio, llegado el fin de semana, el Señor hacía el cheque. No había cheque, hombre. Pero les pagaba. ¿O usted cree que el Señor Jesucristo iba a dejar tan mala fama que como maestro de la palabra los ponía a caminar con él toda la semana y al final de semana les decía, bueno, feliz ayuno? Vayan para su casa, pase con su familia el domingo y feliz ayuno. No, hermano. El Señor Jesucristo fue un hombre rico aquí en la tierra. Y él se despojó de toda esa riqueza al ir a la cruz del Calvario. Y en el momento de ser crucificado, se despojó de todo eso para darle a usted una garantía. Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos en su pobreza. Y es uno de las verdades poderosas que usted y yo no podemos olvidar. Imagínese, mi hermano, imagínese que el propósito de Dios es tener una iglesia aquí en la tierra tan bendecida que le causa envidia a los impíos. Sáquese de la cabeza que al Señor le gusta un cristiano, una cristiana pobre, arruinado, arruinada, con unos vestidos pues que se le ven que de 10 años en adelante y de tanto lavarlo ya está transparente y feo. Alguien que no tenga con qué hacerse arreglar el cabello, que no le alcance para nada. El niño estudiando en el peor colegio o no estudiando, sin zapatos. Es que el evangelio es para valientes, no es puro cuento, hermano. Esa mentalidad de ruina tiene que salir porque Dios estableció que usted y yo, como hijos de Dios, somos herederos. Y si herederos, hermano, prosperados en todo, prosperados en salud, en paz, en libertad y en riquezas materiales. No le crea eso. No le vaya a creer al diablo otra cosa. No se lo vaya a creer. Entonces ya no es juramento, ahora es un pacto. El pacto es que lo vamos a cumplir. En este caso no es así. El pacto es que Dios lo va a cumplir. ¿Cómo es?
El pacto es que Dios lo cumplirá. El pacto es que Dios se comprometió. Averigüemos dónde está eso. Eso está en Génesis. Averigüemos. Ya le voy a decir dónde está. Por ahí en el capítulo 22. Génesis 22. Vamos a buscarlo. Por el versículo 15, algo así. Porque es importante leer lo que le dije, ¿no? Que usted no se quede allí con la historia apenas confiando en mí, no, sino que la podamos leer. Génesis capítulo 22, vamos a ver si es allí. Ya le voy a decir. Génesis capítulo 22, versículo por el 15 dice: está en el sacrificio de Isaac. No, no es allí, no es allí. Ayúdeme usted, mi hermano, cuando él que se estaba quedando dormido porque las aves de rapiña venían a comerse ¿el qué? El sacrificio. Bueno, lo vamos a dejar para mañana, dejémoslo para mañana. Continuemos, porque ahora no podemos perder mucho tiempo. Un pacto siempre ata a la gente más que una promesa. Un pacto, y le quiero dar ejemplos con esto. Mañana busco ese texto y lo leemos porque hay algo allí que quiero enseñarle. Génesis 15:11, gracias Héctor. Bueno, entonces aprendámoslo hoy, gloria a Dios por eso. Génesis capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo número 1. Génesis capítulo 15. Léalo conmigo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Póngale atención que esto no es distinto a lo que hoy dicen muchos cristianos. ¿Cómo me vas a bendecir si no soy profesional? ¿Cómo me vas a bendecir con medio sueldo básico? ¿Cómo me vas a bendecir si yo de dónde voy a ganar dinero? ¿De dónde tengo plata? No tengo casa, no tengo nada. ¿Cómo me vas a bendecir? Así estaba Abraham. ¿Cómo me vas a bendecir si no tengo prole, no tengo hijo y me dices que me vas a dar una descendencia? ¿Sobre qué me vas a dar descendencia? Mucha gente le pregunta al Señor: ¿cómo me vas a prosperar si ni empleo tengo? ¿No es la misma situación, sí o no? Es la misma situación, hermano. El cristiano, usted y yo, tenemos que saber que si el Señor de la nada le levantó hijo, porque fue de la nada que le levantó hijo a Abraham, de la nada le levantó hijo porque su mujer estaba ya como muerta, dice la Biblia. Su cuerpo estaba como muerto y el cuerpo de Abraham igual. Ya lo único que cuando se abrazaban, lo único que se le levantaba a los dos eran las cejas para saludarse. ¿Qué hubo, mujer? Y a ellos les parecía imposible. Como mucho cristiano le parece imposible que Dios lo pueda bendecir. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: no es imposible que Dios te bendiga. No es imposible. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Empezó a ponerle señales. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cardero de 3 años y una tórtola también y un palomino. ¿Qué le pidió? Una cantidad de animales. Aquí empieza el sacrificio de pacto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un becerro de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo eso y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Tremendo, ¿no? Que todo eso se cumplió. Diga conmigo, lo que Dios promete se cumple. Ahora diga, lo que Dios dice se cumple. No necesita que lo esté prometiendo. Con que Él lo diga, se cumple. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mire, note que la Biblia no dice en aquel día hicieron pacto Abraham y Jehová, o Jehová y Abraham. No. Importante que nosotros entendamos que es Dios el que se comprometió y que no es condición, óigame por favor, el pacto de Dios no es condicionado a que usted sea perfecto o no, a que usted sea de una cierta raza o a que usted sea israelita, no. El pacto no depende de ti, el pacto depende de Dios y Dios siempre lo cumplirá. No está convencido. Lo importante, hermano, es que si Dios dijo que lo hará con nosotros y no le puso condición a Abraham, la única condición para alcanzar ese pacto o lo que al final es una herencia es hacer parte de la familia de Dios. Es lo único que se necesita. No se necesita ni ser judío, no se necesita ni ser de alguna religión en especial. Se necesita es que tú hayas recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que creas en su obra redentora, en que la sangre de Cristo te lavó de todo pecado y hoy confiando en esa verdad poderosa, le camines al Señor en obediencia. Yo me detuve porque yo pensé que usted iba a decir algo. En obediencia, en fidelidad, honrando ese sacrificio tan hermoso y creyéndole al Señor. En esa poderosa verdad, usted es digno de recibir los resultados de ese pacto. No necesita más. No necesita haber sido muy bueno antes o haber sido muy generoso antes o no haber sido tan pecador. No. La gente, cuando llega a la vida cristiana, hay muchos cristianos que a ellos mismos se descalifican porque dicen, es que yo fui muy malo. Alguien me palmeaba y me decía, hermano, usted está bendecido porque es que usted, yo lo conocí, yo me di cuenta, usted era el mejor hijo de su papá y usted era muy buena persona y muy buen trabajador, por eso Dios lo ha bendecido tanto. Error. Dios no me bendice por nada que yo haya hecho antes, que esté haciendo ahora o que vaya a hacer después. No, Señor. Dios me bendice porque soy parte de su familia. Y eso es suficiente para alcanzar el juramento, la promesa, el juramento, el pacto y lo que no hemos estudiado todavía, que es la herencia. Solo por el hecho de ser de la familia de Dios.
Yo creo que no le tengo que hacer el estudio de que somos familia de Dios. ¿Usted sabe que es familia de Dios? ¿Tiene identidad de hijo? ¿Tiene identidad de hija? Entonces, siga leyendo. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Diga conmigo, eso es para los judíos. Ah, bueno. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Eso sí. Pero la herencia que le hizo a la simiente, óigame, de bendición, de prosperidad, de salvación, de vida eterna, es para los descendientes espirituales de Cristo. ¿Alguno hay aquí? Entonces, un pacto ata a la gente a una promesa. Un pacto ata a la gente a una promesa. Voy a poner ejemplos. Ojo con esto. Hay muchas personas que, aunque viven una vida familiar agradable, más o menos aceptable, hay personas que, aún siendo cristianos, cristianas, están junto a su esposo, junto a su esposa, y aunque parecen vivir una vida normal, ella parece ser muy cariñosa con él parece ser muy cariñoso con ella, pero en lo profundo de uno de los dos puede ser que se esté viviendo un inconformismo. Puede ser que ese hombre, cuando se acerca a su esposa, cuando le dice una palabra bonita, siempre se acuerde de una novia que tuvo y siempre la anhele. Puede ser. Y la gente se pregunta por qué, si hace tantos años. Y es más, esa mujer le pagó mal a ese hombre. ¿Por qué ese hombre siempre se acuerda de ella? Y a veces hasta a su esposa le dice el nombre de la otra. ¿Por qué? Y la gente no sabe, es que hay pactos en la pareja. Hay pactos voluntarios y pactos involuntarios que atan a la persona, al juramento, a la pareja o a alguna persona. El pacto, ¿y cuál es un pacto? Un pacto puede ser, empecemos por cosas bien difíciles. Pacto de sangre, se rompen el cuero y sacan sangre y escriben cosas. Otros se rompen el cuero y juntan las dos heriditas diciendo que se mezclaron las dos sangres. No, no se mezcló. Pero para ellos eso tiene poder. Eso tiene poder. Yo recuerdo que el susto que yo me pegué a mis 16, 17 añitos, cuando caminaba por ahí por el mundo y conocía a niñas de mi edad. Un día una muchacha me dijo que es que me amaba, y yo no sabía qué era eso. Yo con 16, 17 añitos, yo decía, ¿cómo así? Si eso se lo dicen son los grandes cuando se casan. Eso era lo que a mí me habían enseñado. Entonces me dice, no, uno ama a alguien que está dispuesto a hacer lo que sea. Y yo dije, uy, ¿eso así es de grave? Y me dijo, yo lo amo a usted porque yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por usted. Y tenía una cuchilla Gillette partida en dos, limpiándose las uñas, quitándose el esmalte. Y en mi ignorancia y en mi inocencia, porque yo le quiero decir, yo de 17 años era inocente. Yo le dije, no hables tanto. ¿Vos haces lo que sea por mí? Me dijo, sí. Le dije, bueno, córtese y escriba mi nombre con sangre. Y ella, así, como se lo dije, llegó y se abrió el dedo y empezó a estriparse. Y ¡qué susto! Casi yo, ese día casi no duermo pensando en cómo se abrió el dedo y se apretaba y escribía en la pared. Yo no sabía qué era eso, después me tuve que desatar de eso. Porque aunque yo no participé de eso, ella sí estaba haciendo un pacto conmigo. Entonces, eso es un pacto.
Hay otra clase de pactos, pactos de palabra que son igualmente poderosos. El pacto que se hace con Satanás, pues ni se diga. Pero hablando del pacto de pareja, es así. Nunca te olvidaré. Esas palabras son impresionantes, porque muchas mujeres hoy, teniendo la relación con su esposo, se acuerdan de otro por ese pacto. Porque el pacto ata y compromete de una manera sobrenatural. Compromete el alma. Diga conmigo, el alma de Dios está comprometida conmigo. El alma de Jehová está comprometida conmigo, porque Él hizo pacto conmigo. Mire lo poderoso que es esto. Entonces, el problema viene cuando la gente sin saber hace pactos de diferentes formas. El pacto de un par de novios o de un par de enamorados que se besan en la boca, ahí hay un pacto. De pronto la gente no lo sabe, pero la saliva. Yo le hacía un estudio a los jovencitos y ese estudio dice que científicamente está comprobado que la caricia, escúcheme, la caricia más poderosa, la caricia que más ata una pareja, no es ni siquiera el coito, no es ni siquiera ni la relación íntima, es el beso en la boca. Y en ese estudio, bajaba yo por internet una encuesta que le hacían a unas prostitutas en el Reino Unido, donde ellas decían que ellas podían tener los clientes que sean, pero que mientras no le besaran la boca o no se dejaran besar, nunca se acordaban de él. Pero que el día que besaban a alguien en la boca, ese día quedaban acordándose de él y deseando volverlo a ver. Entonces lo que los jóvenes no saben y que el mundo les heredó es la facilidad de atarse en un pacto por fluidos corporales que se hace con el beso. ¡Oh! Se desesperan, se les activan las emociones y hacen cualquier locura. Pacto. ¿Sabe cuál es el poder del pacto que Dios hizo con nosotros? Le estoy hablando del poder de algunas cosas. ¿Sabe cuál es el poder del pacto que Dios hizo con nosotros? La sangre de su Hijo. ¿Lo está entendiendo? Y no fue que se rompió un poquito así, sino que la derramó toda por usted y por mí. ¿Le parece poderoso ese pacto, hola? Mire, se comprometió hasta los tuétanos, se comprometió hasta lo más profundo de su ser, se comprometió hasta con su propia vida. Por eso, por ese pacto, es que Él dice que nosotros no nos pertenecemos, que hubo alguien que pagó un precio de sangre por mí, por usted también, y que eso es el pacto más sobrenatural que puede existir entre Dios y nosotros. Aquí le recuerdo un poquito lo que hablamos de las 3 clases de obediencia. La obediencia por pacto es tan trascendental, hermano, que es la única obediencia que trae condenación. Condenación eterna. Porque lo que haces bajo el pacto, o lo obedeces, o la desgracia nos aplasta. Por eso tan delicado el pacto matrimonial. Por eso tan delicado. Porque es un pacto que es una sola vez. Por eso nunca existirá la posibilidad de que de la Biblia se extraiga con verdad la posibilidad del recasamiento. Jamás. Porque el pacto del matrimonio es semejante al pacto que Dios hizo con nosotros al entregar su Hijo y darlo por novio a una iglesia que es la novia. Y que sellaron un pacto matrimonial a precio de sangre. El Señor no dio un poquitico de sangre, la dio toda su vida. Él está comprometido hasta los tuétanos contigo y conmigo. Por eso es que vale la pena, hermano, analizar muy bien cada cosa que en nosotros nos compromete a obedecer por pacto. A obedecer porque es que Dios lo dio todo ya. ¿Y usted y yo cuánto hemos dado por Él? ¿Cuánto hemos dado por Él? ¿Mucho o poquito o nada? Bueno, eso cada cual lo sabe. Entonces, resumimos aquí. Si la promesa
Dios la cumple porque Dios es Dios, ¿sí o no? Ya con juramento, usted y yo estamos más seguros. Al menos Abraham estuvo más seguro. Ya con juramento. Juré por mí mismo. Ahora hace un pacto y dice, mire, Abraham, yo hago pacto contigo de que te bendeciré. Y hago pacto aún con la nación que saldrá de tus lomos. Pero recuerde que es que Dios a Abraham le prometió 3 clases de generaciones, ¿sí o no? 3 clases de descendientes. Y para esas 3 descendencias hay promesas y herencias y pactos diferentes. Yo no puedo concluir sin antes dejarle claro, óigame, el Señor Abraham fue muy claro con él. Le dijo que de sus lomos, cuando habla de lomos está hablando del área sexual, del semen, de tus lomos levantaré descendencia. Dice, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Estaba hablando de los israelitas. Y para ellos hay una promesa, la tierra. Luego dice, y tu descendencia será como la arena del mar, hablando de los árabes, de Ismael y de los otros hijos que le dio Cetura, a los cuales mandó para Oriente. Esos mismos hijos de Abraham fueron los que vinieron y visitaron con regalos al Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Con ellos hay otra promesa. Con los israelitas hay otra promesa, pero el pacto y la herencia solamente es con la tercera descendencia o generación que Dios le prometió a Abraham. Y le dijo, sal acá afuera, lo leímos ahora en el capítulo 15, sal afuera, mira los cielos, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Pues la descendencia del reino de los cielos somos usted y yo, que no tenemos nada que ver con esta tierra, que no tenemos nada que ver con el sistema demoníaco, terrenal, animal, diabólico, que no caminamos por emociones, que no le damos lugar a las obras de la carne, porque de la carne se alimenta Satanás. De esa descendencia, para esa descendencia de las estrellas de los cielos, hay una promesa diferente, un pacto y una herencia. Porque la herencia no puede ser para nadie en la tierra. Escúcheme, la herencia de un ser celestial como Dios no puede ser para alguien carnal, terrenal. Por eso me gusta dejarle claro que los judíos cuando piensan en salvación están pensando en descendencia, en hijos, en familia y en una posesión de tierra aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser para ellos la promesa más hermosa, la más sublime, que es la de formar parte de la familia de Dios? No, para ellos no es, porque ellos son de la tierra. Los árabes son de la tierra, por eso tienen tantas riquezas. Los árabes tienen el petróleo. Israel tiene dinero y por más que ha vivido en guerra todos estos años, nunca se queda pobre. Israel es chiquitico, como Antioquia. Y Estados Unidos, que es tan grande y tiene tanta potencia, está en guerra 3 años y se va a la quiebra. Israel hace años y años y años que está en guerra y nunca se va a la quiebra, jamás, porque es promesa de Dios. Hola. Pero la herencia, con todo lo que le prometió a los demás, todo junto, más lo que nos corresponde a nosotros, está dentro del pacto que Dios hizo con Abraham para su simiente. No sus simientes, no, su simiente, Jesucristo. Que ya Jesucristo fue como, bueno, lo hemos estudiado. En Jesucristo concluyó la descendencia de Adán. En Cristo, cuando Cristo murió, murió todo lo que tenía que ver con Adán. Carnal, animal, terrenal, diabólico, murió. Y cuando Jesucristo resucitó, fue el primer hombre de la nueva generación de las estrellas de los cielos. Porque Él fue el que vino a engendrar la familia que le faltó a Abraham. Vino a engendrar la familia de las estrellas de los cielos, aquellos que no tenemos nada que ver con la tierra, cuya herencia está en otra parte. Su herencia y mi herencia está en otra parte. Hola. No es aquí. Los israelitas quieren riquezas y quieren posesiones, pero nosotros queremos a papá. Nuestro tesoro está en el cielo.
Y ese pacto usted tiene que saber que está de Dios para nosotros. Él se comprometió y con pacto dijo, los bendeciré. No, los bendeciré no, te bendeciré. Y es al cuerpo entero de Cristo, a la iglesia. Aquí no nos queda sino por desenroscar un poquito a dónde viene a parar con la herencia. ¿Qué es realidad y qué sigue siendo promesa? Que ahí es donde queremos llegar. Para que usted y yo no sigamos tratando lo que me pertenece y lo que puedo poseer hoy, ya, ahora, por la fe, no lo sigamos tratando como una promesa. Promesa es aquello que Dios dijo y que está por cumplirse. Herencia es lo que ya se estableció y usted lo puede reclamar cuando lo crea. ¿Cuándo lo puede reclamar? ¿Cuándo? Cuando lo crea. ¿Cuándo quiere creer? Yo quiero creer ya. ¿Y usted? Allí es donde se cumple y se hace una verdad, una realidad poderosa, la herencia. Amén. Por eso lo vamos a ver mañana. Amén. ¿Vamos bien? Promesa, juramento, pacto. Una de las cosas, y quiero terminar con esto mientras usted se pone de pie y oramos. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos es a no tener un pacto antiguo, vigente, que nos impida hacer pacto con Dios. Un pacto viejo no nos deja hacer un nuevo pacto. La Biblia lo dice y nosotros lo leímos, que cuando se dio por viejo el antiguo pacto, estaba por desaparecer y estaba por establecerse un nuevo pacto. Así como una persona casada no se puede volver a casar, porque sería poner un pacto sobre otro pacto, no se puede. Asimismo, si nosotros tuviéramos un pacto con un hombre, con un demonio, con cualquier otro ser, otra entidad, no podríamos establecer un pacto que fuera prosperado con Dios. No, Señor. Usted y yo tenemos que cerciorarnos de ser libres de cualquier clase de pacto que le estorbe a ese pacto que tiene que estar vigente con Dios. ¿Lo ha entendido? Oramos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nos regocijamos, nos gozamos, sabiendo y dándonos cuenta, Señor, que tú lo has hecho todo para nosotros. Cada día nos convencemos más, Señor, que lo tenemos todo, que tus bendiciones están sobre nuestra vida, Señor, que tus promesas, tu pacto está sobre nuestra vida, Señor, sin que nosotros lo hayamos pedido, sin que nosotros lo hayamos exigido, sin que ni siquiera nosotros nos hayamos dado cuenta, ya estaba vigente esa promesa, ese juramento y ese pacto que para nosotros se convirtió en herencia, una realidad poderosa de la posición que hoy tenemos como hijos de Dios. La sangre de Cristo que nos ha justificado, que nos ha limpiado, la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos garantiza una vida nueva, una vida totalmente transformada, una vida con una nueva naturaleza. Bendito eres tú, Señor, que lo estableciste todo para que hoy, mis hermanos y yo, la iglesia entera, la iglesia esparcida sobre la tierra, Señor, podamos disfrutar de cosas nuevas, de cosas poderosas, muy diferentes, Señor, a la expectativa o la esperanza que tenía la iglesia hace 10, 20, 30 años. Una iglesia que en una gran mayoría tenía una percepción de pobreza, de ruina, una percepción de que nos teníamos que resignar a cualquiera fuera nuestra situación, tal vez desgracia familiar, tal vez maldición, tal vez enfermedades, pero hoy nos damos cuenta, Señor, que nunca ha sido tu propósito que un cristiano, que una cristiana viva mal, viva en angustia, viva en enfermedad, en ruina, en miseria, en división, en desgracia con su familia. Nunca ha sido tu propósito, Señor, que nuestros hijos caminen por sendas de desgracia, de iniquidad, de vicio. Hoy entendemos, Señor, y cada día lo entendemos mejor, que tú has determinado para nosotros y nuestra familia y nuestra descendencia paz, prosperidad, sanidad, libertad. Señor, todas las mejores cosas las tienes para nosotros que somos tus hijos, y nosotros cada día las recibimos en el nombre de Cristo Jesús, apropiándonos de cada palabra tuya establecida como herencia y no como promesa, porque para nosotros es la herencia. La promesa se quedará para los judíos, Señor, para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Redentor, como el Mesías prometido. Pero nosotros una vez más declaramos a Jesucristo
como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, aquel que nos ha redimido de la muerte a la luz admirable y eterna de tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Dígame. Déselo fuerte a Él. Centro Misionero Bethesda Palmira, cumpliendo el propósito de Dios.